Hay profetas que Dios le habla todos los días. Y Dios le duró más de 400 años. Habla sin Israel, su pueblo escogido. Y no hablaba tanto con los profetas que están en la Biblia. Pero hay gente que estaba en la Biblia. Y esa gente, y ahora que Dios le habla cada rato, le habló más que a Moisés. Tuvo una relación. Moisés tuvo una relación inferior a muchos profetas que hoy día tienen una relación con Dios por encima de la que tuvo Moisés, por encima de la que tuvo Adán, Josué. Suscríbete, toca la campanita en todas y estarás suscrito al canal del pastor Pedro Cosma. Eres una bendición. Mis amados, muchas bendiciones. Su hermano y amigo pastor Pedro Cosma, desde aquí República Dominicana, con mucho amor, con mucho cariño. Pues en el día de hoy vengo con un tema que sé que hay algunos profetas principalmente se van a sentir no muy cómodos con el tema. Y vamos a estar hablando acerca de muchos que hoy están diciendo que en todas las circunstancias Dios le está hablando. Así que no se quede, porque el tema va a confrontar su vida también. Si es la primera vez que cruza por el canal, le pido por favor que se suscriba y active la campanita de las notificaciones. Déjenme un comentario y dígame desde dónde me escribe. Mire, resulta que hoy hay muchas personas autodenominados profetas que dicen ellos, o sea, la forma en que viven la supuesto don de profecía que tienen algunos, dicen ellos, Dios le vive hablando de todo. No digo que Dios no habla, porque Dios sí habla. Pero hay profetas y hay hermanos y hermanitas que yo no sé cómo es que Dios le habla tanto. Pero no solamente eso. Es que cuando usted va a la Biblia, hay gente a la que Dios nunca le habló tanto así. Y hoy hay gente que usan el nombre de Dios diciendo que Dios le dijo tal o cual cosa. Hermano, que bíblicamente están equivocados. Mire, amados, hay una cosa que es la voz de Dios y otra cosa es la voz de usted mismo. Y otra cosa es la voz del enemigo. Cuando Dios da una palabra o te habla, cuando Dios se ocupa de hablar con una persona, es porque esa conversación o ese diálogo que Dios quiere contigo es porque va a afectar de manera positiva o negativa a alguien. Pero la palabra que tú vas a soltar, que viene de Dios, entonces la persona lo va a sentir. Y no solamente que lo va a sentir, es que debe producirse un sentimiento. O sea, debe producirse la realidad de Dios. Si usted dijo algo de alguien o de una persona, entonces, si fue una profecía que le dio, entonces se va a cumplir. Si fue una palabra de ciencia que tienen que ver con
el Señor dejar al descubierto cualquier situación que esté pasando a una persona, la persona va a asumir que Dios le habló. Si Dios da una profecía y la profecía no se cumple, entonces o habló o la habló el enemigo o habló usted mismo. ¿Cuándo habla usted mismo? Cuando usted, frente a una petición en el Señor, usted se la autocontesta. ¿Me explico? Si yo estoy orando, vamos a suponer, no es el caso mío porque yo estoy casado, pero si una persona está orando por alguien, por ejemplo, esa persona cuando va a orar ya tiene una predisposición a entender que esa es su pareja, y esa predisposición crea entonces una profecía de conveniencia en usted. O sea, usted está enamorado de la persona. Si usted está enamorado de la persona y usted sabe que le gusta esa persona, usted no va a escuchar la voz de Dios, sino que va a escuchar la predisposición suya, y la respuesta lógicamente va a ser positiva a su favor. Pero Dios no habló ahí, habló usted, habló su sentimiento, habló su corazón. Cuando el enemigo habla, siempre el enemigo va a tratar de que usted, por la palabra, asuma asuntos que para Dios representan ser un pecado, pero para el enemigo no. El enemigo nunca le va a presentar nada que pueda ocasionarle un tropiezo con el Señor. Por eso vemos que cuando Jesucristo sube al monte, el enemigo le cita la palabra varias veces. Pero ¿qué palabra es la que le estaba citando? Las que están en el libro de Isaías y las que están en otros libros, los que están en los salmos. Tírate, que los ángeles vendrán y no dejarán que tú tropieces en piedra alguna, etcétera, etcétera. Pero el enemigo, cuando habla, siempre va a querer crearle una distorsión en la profecía. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en este día, en estos tiempos? Que hay unos profetas por ahí que más que profetas, lo que parecen es brujos, lo que parecen es adivinadores, gente que me da mucha pena decirlo, que están usando el término profecía de manera vaga, de manera como no es en la palabra, y mucha gente le está creyendo a ese tipo de personas, y esas profecías que están dando provoca y ha provocado en muchos hermanos que hoy salgan de la iglesia. La profecía de muchas de esas personas, en su inmensa mayoría, ha girado sobre varios puntos. Si usted lo busca, la mayoría de esos profetas de ahora, lo que hablan es de dinero, de viaje, de casa, de posicionamiento, de que Dios te va a llevar a las naciones, de que va a venir alguien y te va a dar un carro, y etcétera, etcétera. La mayoría de los profetas de hoy, lo que viven declarando es todo lo bueno, y la otra parte es que hay unos que entonces declaran todo lo malo.
Toda profecía, cuando se da, tiene que ser para aumentar la fe del creyente. Cuando usted da una profecía de parte de Dios, tiene que estar ajustado a la palabra. Escúcheme bien, ajustado a la palabra. Hay gente que dan profecía, van a los sitios, y como no están ministrando en el Espíritu, sino en su emoción, entonces comienzan a dar palabras y a decir cosas, como por ejemplo, me ha pasado a mí como pastor escuchar a alguna gente que va a mi iglesia y comienza a ministrar a alguna gente, incluso a la misma iglesia dice, pero va acá, ¿cómo que? ¿Tú me entiendes? O sea, comienzan a hablar sandeces y lo lamentable es que usan el nombre de Dios diciendo que Dios le dijo. Y el peor error es decir que Dios te dijo. Ni siquiera el apóstol Pablo se atrevió a decir en todas las ocasiones, Dios me dijo. El apóstol Pablo en muchas ocasiones dice, digo yo, no Jehová. Entonces en este tiempo todo el que tiene una palabra usa el nombre de Jehová para dar palabra. Y yo no entiendo cómo es que en este tiempo hay profetas que Dios le habla todos los días. Y Dios le duró más de 400 años. Habla sin Israel, su pueblo escogido. Y no hablaba tanto con los profetas que están en la Biblia. Pero hay gente que estaba en la Biblia. Y esa gente, ya ahora que Dios le habla cada rato, le habló más que a Moisés. Tuvo una relación. Moisés tuvo una relación inferior a muchos profetas que hoy día tienen una relación con Dios por encima de la que tuvo Moisés, por encima de la que tuvo Adán, Josué. No entiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la profecía, desde mi punto de vista, existe. Lo único que hay que usarla de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mis emociones. Porque el problema es que mucha gente hoy está dando profecía en base a sus emociones que están profetizando. Gente que están dando y diciendo cosas que el Señor da más esto, que te envía esto, que el Señor dice esto de ti, que el Señor no ha dicho nunca nada. Son falsos. Entonces, yo lo que creo es que mucha gente tiene que tener cuidado con estar dibujando la mentira con la profecía. Que el Señor le bendiga, le guarde, su amigo pastor Pedro Cosma. Bendiciones, hermanos.